hay un punto más que es muy importante que comprendas. Te he comentado que la voz en tu cabeza es en realidad el mensajero, es el que te permite saber cómo andas a nivel emocional. Si andas lleno de miedo, su discurso va a hablar sobre cosas terribles que te podrían pasar. Si estás como muy contento y muy alegre, te va a decir cosas positivas. Entonces, la voz en tu cabeza no es el enemigo, te permite saber cómo estás a nivel inconsciente sintiendo. Ahora, tratamos de callar a la voz en la cabeza cuando andamos agobiados o llenos de miedo porque nos bombardea. Lo que quiero que comprendas es que el problema no es que la voz en tu cabeza hable. El problema es que le crees lo que te dice. Ese es el problema. Si la voz en tu cabeza hablara y no le creyeras, no tendría un efecto sobre ti. Pero digamos, tú sientes miedo, la voz en tu cabeza te cuenta una historia de terror, cada loco con su tema, y sientes más miedo y la voz habla más y te advierte de más cosas y tú sigues alimentando ese miedo. Míralo de esta manera. Imagínate que eres un adolescente de 16 años que quieres ir a un concierto a determinado lugar. Lo hablas con tu mamá o con tu papá, les dices y ellos reaccionan con miedo. No puedes ir allá, ¿con quién te vas a ir? La inseguridad está terrible, no te vaya a pasar tal cosa o tal otra, bla, bla, bla. Y tú como adolescente los miras y dices, qué locos, ¿no? Hablas con tus amigos y dices, ay, ya sabes cómo son mis papás, ahí se andan inventando mil historias, ¿no? Pero tú no te preocupes, yo voy a convencerlos que me dejen ir al concierto. Y entonces efectivamente los convences y mamá antes de despedirse te dice, pero acuérdate, me llamas cuando llegues al lugar, me llamas cuando ya estés adentro del concierto, me llamas antes de venir, recuerda, bla, 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 que te vaya bien. Y tú te vas con tus cuates feliz, encantado, divertido, mientras tu mamá o tu papá se quedan en casa mordiéndose las uñas. ¿Por qué? Porque su miedo se activa y se proyecta en ti. Entonces, ese miedo hace que ellos empiecen a imaginar la cantidad de cosas que a ti te podrían suceder. Tú no andas en ese nivel de conciencia en ese momento. Tienes 16 años, eres un adolescente y lo único que tienes puesta tu mirada es en el concierto, en tus cuates, en divertirte, bla, bla, bla. Y entonces tu madre está toda angustiada en casa. No porque tú te hayas ido al concierto, sino porque, como ya lo dije, su miedo se activa y le está mostrando en mil cantidad de imágenes y posibilidades. También le está mostrando, por ejemplo, si mamá fue la que te dio el permiso, está imaginándose qué cuentas va a entregar. Si te pasa algo, tu papá se va a poner fúrico. O tus abuelos van a decir que ella es la culpable. Entonces está tronándose los dedos al imaginar que ella pudiera ser culpable de que a ti algo te pase. Entonces vas al concierto, quizá le llamas, ya llegamos, y después, ¡pum!, se te olvida volverle a llamar. ¿Por qué? Porque tú andas inmerso en esta experiencia que te causa mucha ilusión y estás entusiasmado. Tu mamá, en cambio, recibe la primera llamada y como que vuelve a respirar. Pero enseguida otra vez se vuelve a angustiar porque ve que pasa el tiempo y tú no le llamas. Y pasa el tiempo y tú no le llamas. Y entonces ella cree que está angustiada porque tú no le has llamado. Ella no sabe que está angustiada porque su miedo inconsciente se activó, la echó a andar, las imágenes están llegando a su cabeza de forma inconsciente y obviamente el discurso aterrador pues la tiene temblando del miedo. Regresas horas después del concierto, quizás hasta te recibe de malas, enojada. ¿Cómo es posible? Te va a decir, ¿no? Lo único que te pedí fue que me llamaras, que me mantuvieras informada. No puede ser que no puedas hacer eso que nada más te pido. Te dejé ir, pero te pedí que por favor me llamaras. Es sumamente loco, ¿no? Porque pareciera que por el hecho de que me llame mi hijo, ¿no? En un concierto hasta quién sabe dónde,
por el simple hecho de que me llame, ya me puedo tranquilizar un momento, como si esa llamada fuera a impedir que le pueda pasar algo. No entendemos que en la vida va a pasar lo que va a pasar, nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Pero como los budistas dicen, si sufrimos antes de tiempo, sufrimos más de la cuenta. Como Byron Katie dice, no podemos hacer más que 3 cosas en la vida: estar parados, estar sentados, estar acostados. Todo lo demás es una historia. Pero no comprendemos que es una historia. Así que mamá lo sufrió terriblemente, nos regaña y quizá nosotros decimos, bueno, pues es que, o sea, si eres un adolescente, pues llegué al concierto, estuve con los cuates, no te pude llamar, no había señal o yo qué sé. Pero tú en ese momento te quedas con la idea de qué loca mi mamá, qué histérica, qué neuras. No comprendes la experiencia que ella vivió. Todo lo que ella vivió no tuvo que ver nada con la realidad, ¿no? Tú te fuiste, te divertiste, la pasaste bien, no les pasó nada, yupi yupi, ya están de regreso en casa. Ella vivió esas horas aterrada consigo misma. Porque la voz en la cabeza le decía, le va a pasar algo terrible y es tu culpa. Y ella le creía a la voz en su cabeza. Años después, o sea, sin tú saberlo, en esos 16 años y viviendo con ese tipo de madre o de padre, vas a estar absorbiendo esos patrones de pensamiento y de sentimiento. Tiene lógica. No serías hijo o hija de esa mujer si no pertenecieras al mismo nivel de conciencia. Sino en tu corazón también estuvieran esos miedos, esas cosas no sanadas, no trascendidas, no comprendidas. Tú eres el eco de esa madre, como ella es el eco de ti. Son un espejo, son uno y lo mismo. Entonces, sin tú darte cuenta, a nivel inconsciente estás absorbiendo esas creencias, esos miedos, ese modo de relación, esas angustias. Entonces, pasan los años y, como bien dije, cada loco con su tema. Para ti va a ser en algún otro tema. Quizá sí se va a repetir en este tema con los hijos, pero quizá también podría ser, no sé, te toca una experiencia con un maestro que tú admiras muchísimo, que bueno, deseas impresionarlo, quedar bien con él, y un día llegas con un trabajo que no le parece y te pone una gritoniza y te dice que no sirves para nada, que has echado a perder tu vida, que no vas a llegar a ningún lado. En fin, esa escena te impacta. Y te identificas con ese personaje, le crees que te dijo que vas a ser un fracaso y que nunca vas a salir de ser un empleadito X porque todo está mal contigo. Imagina que hayas creído en ese discurso. Entonces quizá vas a salir de la escuela o vas a salir al mundo sin estudios, sea como sea tu vida, tu experiencia, y vas a empezar a trabajar en una empresa. Y tal vez el corazón te va a estar llamando, ¿no? Te va a estar diciendo, eres muy bueno para lo que haces. Tal vez podrías estarlo haciendo de otra manera o de manera independiente o de, no sé, en otro lugar. Pero esos miedos van a estarte diciendo no puedes, no vas a salir adelante, recuerda que todo te sale mal a ti, no tienes buena suerte, o no vienes de familia de dinero, entonces no vas a poder lograrlo, porque solo los que vienen de familia de dinero y tienen el apoyo pueden lograrlo. O te va a decir no estás bien preparado, o una y otra vez vas a estar fracasando y fracasando en tus intentos, porque en el fondo hay la creencia de que allá y entonces, cuando aparentemente metiste la pata, echaste a perder tu vida. Mientras esa creencia siga arraigada dentro de ti, o algún chavo que me decía, es que a mí mis padres nunca me han apoyado. Yo no puedo salir adelante porque mis padres nunca me han apoyado, mi padre fue irresponsable, mi madre bla, bla, bla. Entonces, mientras sigas manteniendo esas creencias, mientras sigas creyendo que tus padres la cagaron, se equivocaron y te hicieron un terrible daño, vas a seguir repitiendo a ese personaje una y otra vez. Entonces, cuando quieras hacer algo, te va a venir a decir, no puedes, tú no tienes el apoyo de nadie.
Y quizá tus padres sí han hecho algunas cosas por ti. Pero ese discurso va a venir y te va a decir, no tienes quien te apoye, recuerda que tú estás solo, que no tienes o la fuerza, o la inteligencia, o los medios económicos, o de relaciones humanas. Bueno, va a emplear cualquier tipo de estrategia. Alguien me decía, es que a veces deseo hacer una cosa, pero viene la voz en mi cabeza y me dice, no, ¿cómo le vas a decir no a tu abuelita, por ejemplo? ¿Qué tal si es la última Navidad que estás con ella? ¿Qué tal si se muere y no le diste gusto a ella? Y entonces este muchacho se quedaba sin ir a pasar las fiestas navideñas con la novia o con otra persona que él realmente deseaba estar allá y se tenía que quedar año tras año porque todo el tiempo era esta culpa, esta vergüenza, este miedo que le decía, que le advertía, si haces eso que tú deseas, le vas a causar un gran daño a tu abuelita, porque ¿qué tal si es el último año que estás con ella? Eso es muy importante captar. La voz en la cabeza siempre te está amenazando por algo por venir, no algo que está sucediendo aquí y ahora. Se va el hijo al concierto y qué tal si le pasa tal o cual cosa y qué tal si tu esposo te reclama porque lo dejaste ir y qué tal si tus padres te acusan de ser la culpable de eso. Es después, ¿no? Va a ser después, es un escenario terrible por venir. Si decides renunciar, cambiarte a otra empresa, poner tu propia empresa, también es este fracaso por venir. Si decides que quieres quitarte de un yugo, de una obligación, de un compromiso al que no quieres asistir de corazón, sientes que la vida te llama a otro lugar, no puedes hacerlo porque el ego te advierte que quizá es la última Navidad que pasas con la abuelita, siempre es en el futuro. Entonces el problema no es que la voz en la cabeza hable. El problema es que, igual que tu madre, cuando tú tenías 16 años y ella imaginaba que te podía pasar lo peor y que ella siempre iba a ser la culpable, adoptaste inconscientemente ese tipo de pensamiento y sentimiento, esos patrones. Y ahora repites sin darte cuenta, sin ser consciente de ello. Y entonces ahora es a ti a quien la voz en la cabeza le habla y tú le crees exactamente igual que tu padre o tu madre lo hicieron allá y entonces. Donde allá y entonces no entendías, no comprendías cómo ellos se contaban esos choros. Bueno, ahora eres tú el que te estás contando los choros. Tú, en el sentido de tu personalidad. Entonces, es importante que trabajes con las emociones. Sí, ellas echan a andar el discurso, pero también es importante que enfrentes el discurso, que veas y aceptes esa posibilidad. Si dejas ir a tu hijo, le podría pasar algo. Sí, es una posibilidad. Hay infinitas posibilidades. También podría pasarla increíble y ser la mejor experiencia de su vida. También esa es una posibilidad. ¿Por qué no enfocarnos mejor en ella? ¿O por qué no enfocarnos en nada? Nada. Me abro al campo de todas las posibilidades. La vida está a cargo. Va a pasar lo que tenga que pasar. Va a pasar lo que va a pasar. Y cuando pase, bueno, ya lo enfrentaré si es una cuestión negativa. Pero hay infinidad de veces que la vida nos demuestra que es infinitamente más amorosa, generosa, bondadosa con nosotros de lo que son nuestros propios sentimientos. Gracias por tu amable atención.